Bien, Jeffrey Renczynski está con nosotros y estábamos ya adelantando la conversa durante la pausa comercial. Decíamos en la nota de Alonso Dávila que está bien complicada la cosa para Dina Boluarte, pero ¿qué tendría que hacer ella para tomar acciones rápidas, demostrar firmeza en medio de la soledad tremenda en la que se encuentra? Efectivamente, es una presidenta que está bastante sola porque no tiene partido, no tiene bancada, no tiene mucha popularidad. Y ¿Comparándola con Vizcarra, por ejemplo? Por ejemplo. ¿O con Castillo? O con Castillo. Es un personaje, digamos, que no tiene un respaldo, un peso específico propio de arranque, liminar. Y no tiene cuadros cercanos. Y por eso el gran reto y el segundo gran mensaje que va a dar es la conformación de su gabinete. El primer mensaje que ha dado es lo que señaló en el Congreso con esta intención de quedarse hasta 2026, que me parece que es un mensaje directo al propio Congreso de, señores, tregua y quedémonos todos hasta el 2026. Es decir, un mensaje que pudo haber recibido bien el Congreso o no. Quizá el Congreso sí, porque creo que hay alineamiento de intereses con muchos, donde su prioridad es... ¿Y el país? Pero yo creo que es un error plantearlo de arranque, porque me parece que una presidenta que asume en estas condiciones debe dejar abiertas todas las posibilidades. Y una posibilidad concreta es la de nuevas elecciones generales. Tal vez sí, tal vez no, pero tiene que dejarla abierta. Y mi sensación es que tiene que pensar fundamentalmente en el año 2023. Y concretamente, el segundo mensaje sería la conformación del gabinete, más allá de lo que diga. Cómo va a actuar y por dónde se perfila es el equipo que arme, que fue uno de los tantos errores de la pésima gestión del expresidente Castillo, que nunca consolidó ni un equipo, ni un, digamos, listado de prioridades. Tiene que establecer un equipo que le permita prioridades concretas para el próximo año, porque Mávila, la dificultad no solo está por la inestabilidad política, se viene un año más complicado en lo económico, en eso hay consenso de la mayoría de economistas, en el mundo y en el Perú. La conflictividad social ya viene en aumento desde hace 2 años. ¿Pueden crecer estas marchas que hemos visto a favor de Castillo? Es decir, la figura, digamos, o a quienes se consideran hoy huérfanos por haber perdido a Castillo, ¿no? Digamos, tú me recordabas durante la pausa que mantuvo una aprobación de entre 20 y 25% firme. Correcto. ¿No? En comparación a la del Congreso. El Congreso se queda, Castillo no está. Y hay un descontento. Correcto. Hay un sector, sí, y sobre todo en áreas rurales. Ipsos, en noviembre, hace un mes, en su última medición, señalaba claramente con un respaldo de alrededor de 25%, 1 de cada 4 peruanos a Pedro Castillo, pero en las zonas rurales, que es aproximadamente 21% de la ciudadanía, tenía más aprobación que desaprobación. Entonces, hay algunos bolsones que hasta el último momento, es verdad, no hasta el día de este intento de golpe, pero hasta un día antes respaldaban al presidente Castillo con todos los escándalos de corrupción, con la inestabilidad, con la incompetencia, el pésimo gobierno. Entonces, ahí hay una expectativa y toca dar una respuesta política por parte del gobierno a ese sector también, porque si no la posibilidad del aumento de la conflictividad social, la conflictividad violenta, creo yo está bastante latente. Descartar, por ejemplo, dentro de este gabinete que tiene que conformar congresistas identificados con determinadas bancadas o partidos o técnicos incluso muy identificados con otros gobiernos o con partidos que hoy están representados en el Parlamento, ¿sería un error o es válido? A ver, yo creo que ha hecho bien en reunirse con las bancadas. Creo que eso es hacer política y es positivo. Y creo que estas bancadas tienen que proponer y poner sobre la mesa posibilidades, nombres, y creo que tiene que buscar. Cuando digo un buen gabinete, digo gente con capacidad política frente al Congreso de la República, frente a la ciudadanía, como no, y frente a la gestión de las políticas públicas, Mávila, que están muy deterioradas. La administración pública ha sufrido un deterioro enorme en el reciente año y medio. Entonces toca restablecer una serie de cuestiones y va a haber muy poco plazo porque puede pedir tregua al Congreso, pero la presión en los próximos meses va a ser muy grande. Entonces tiene que tener también una serie de operadores y voceros políticos en el gabinete, precisamente por la soledad de la que hablabas al inicio. Entonces
si no conforma ese equipo cohesionado, le va a ser muy complicado gobernar. Yo creo que el primer mes va a ser fundamental para marcar de alguna manera por dónde va su derrotero, hasta dónde abre la cancha, hasta dónde esa amplia unidad de la que habló en el mensaje se plasma concretamente. ¿Cómo no caer en la polarización? Es decir, cómo mostrarse conciliadora y transmitirle al país que está en contra precisamente de los extremos, cuando además hay una polarización real en el Parlamento y en las calles. Es que la polarización va a continuar. Sería estupendo pensar que alguna acción concreta lo podría disipar rápidamente, pero yo no creo que eso se vaya a dar. Pero ella no puede estar en los extremos. Exactamente. Ella tiene que tender, creo yo, a abrir el espectro y atender un espacio grande precisamente para alejarse de ambos polos. Pero va a ser complicado y eso tarda, porque también hay un perfil y hay una serie de antecedentes. Al final la presidenta Boluarte ha sido ministra hasta hace 2 semanas. Sí. Efectivamente, no firmó esta acta en el Consejo de Ministros. La denegatoria de la cuestión de confianza. Exactamente, que de alguna manera, y se archivó la denuncia que tenía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y eso dejó expedito el camino para que sea hoy presidenta. Pero hasta hace 2 semanas era ministra de Estado y lo fue desde el primer día del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, de alguna manera tampoco se puede partir de cero, porque ese antecedente es muy reciente. Por eso, más que los gestos, más que el discurso, el armar un equipo ministerial, que la parte de eso, que sea una contraposición a las características que tenían los equipos ministeriales de Pedro Castillo, son los que creo le podría dar una posibilidad real de un espacio favorable para una gestión de gobierno. Brevemente, Vladimir Cerrón, en algún momento se ha comentado que ella se habría reunido con él. ¿Vladimir Cerrón continuará siendo un actor político, crees tú, incorporado en la agenda de Dina Boluarte? Yo creo que va a ser un actor político todavía en la medida que hay una bancada, por más que esté fracturada la de Perú Libre en 3, un tercio, digamos, un espacio, todavía responde a Vladimir Cerrón. Entonces hay varios votos en el Congreso ahí y yo creo que va a seguir jugando y ser un actor. Creo que también ahí hay un factor judicial que va a seguir. Hay procesos que siguen en marcha, investigaciones, acusaciones, entonces creo que el factor judicial va a seguir con una preponderancia en la política nacional en las próximas semanas. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Jeffrey, por acompañarnos. Un placer. Gracias. Vamos ahora de inmediato con